Feliz Navidad, queridos electrónicos, y en este video les presento 3 proyectos para experimentar con la electrónica. Así que empecemos. Este experimento electrónico está siendo patrocinado por UTSource, una gran distribuidora de componentes electrónicos. Puedes dirigirte a su dirección utsource.net y vas a encontrar una gran variedad de productos en buena calidad y a unos precios que me parecen accesibles de presupuestar. Componentes, tarjetas, módulos, casi todo lo que puedas necesitar. Y además tiene una buena sección de calculadoras eléctricas que te será de mucha utilidad a la hora de experimentar tus circuitos. Visítalos, utsource.net. Realicemos la clásica conexión de transistores bipolares NPN que se conmutan de forma intermitente por cierto tiempo. Estamos hablando del flip-flop analógico automatizado. La conmutación de los transistores es totalmente aleatoria y la reacción es al instante en tan solo en microsegundos. Y los condensadores con estas resistencias nos permiten ver con cierto tiempo de espera esa aleatoria conmutación. Desde este segundo condensador podemos encadenar otra serie de circuitos flip-flops para aumentar la cantidad de salidas visualizados con estos diodos LED. En este capacitor se puede encadenar entre estos dos flip-flops. Desde este último condensador se debe conectar con el primer transistor para completar esta secuencia de flip-flops de 4 salidas. La alimentación debe ser como mínimo 5 voltios de manera fija y ya estará en funcionamiento la secuencia de luces LED. Ahora en cada salida conectaré más diodos LEDs usando un diseño muy particular que consiste en soldar unos 6 diodos LED del mismo color posicionados de esta manera, dándole un aspecto muy parecido a la de un árbol. Para eso los diodos LED deben estar conectados de forma paralela. Y así resultaría. Es muy bonito, ¿no? Este mismo aspecto lo repetimos para los demás colores y los conectamos en cada salida de los flip-flops. Y nuevamente el circuito podrá trabajar desde los 5 voltios. Este diseño de los diodos LED es una creación de este canal de YouTube. Les sugiero visitarlo. Así que diviértanse armando este carismático circuito. Hagamos una caja musical. Primero, un circuito que genere un sonido fijo. Usamos el 555 en su configuración estable para generar un tren de pulsos bastante rápido, que serán emitidos en un parlante arriba de los 1 W de potencia y 8 ohmios de impedancia. Al principio emitirá este tono audible bastante alto. Así empezaremos. Ahora necesito un contador secuencial de 10 salidas con el circuito 40017, de las cuales solo usaré 8 salidas. En cada salida colocaré un diodo rectificador de silicio. Aquí usaré el modelo 1N40007. Y estaré omitiendo el tercer y el sexto bit. En cada salida con el diodo colocaremos una resistencia en este orden de valores.
Todas estas salidas se unirán en común y se los direccionará en el pin número 5 de nuestro oscilador 555, que está emitiendo un sonido fijo. Esta entrada permite controlar el voltaje del oscilador. Si existe alguna variación de voltaje, la oscilación del circuito también puede sufrir cambios. Y al colocar resistencias de diferentes valores, el voltaje irá variando para el oscilador, generando diferentes sonidos. Y se usan los diodos precisamente para proteger las salidas entre ellas mismas para evitar un cortocircuito en cada secuencia. Ahora automatizamos este generador de pulsos usando otro oscilador estable con el 555, pero a una frecuencia mucho más baja para poder escuchar cada variación de voltaje en cada salida del contador. Y así poder escuchar algunas notas musicales por el parlante. Podemos ir variando la velocidad del tempo de los sonidos, variando la frecuencia del primer oscilador en esta resistencia. Así el efecto de sonido producirá una melodía más llamativa. Puedes ir cambiando los valores de las resistencias de las salidas del contador para cambiar en general las melodías. También puedes no usar el control de voltaje y aplicarlo en la etapa de oscilación del 555 desde esta resistencia. La melodía cambiará ligeramente, aunque esta vez estaría respetando los tiempos de silencio que dejamos al no usar estos bits. Este experimento tiene potencial para ir mejorándolo. Escriban en los comentarios si desean que haga un video para solo este experimento. Hay un efecto interesante llamado fading que hace que el diodo LED encienda y apague lentamente. Para esto primero realizo un generador de pulsos cuadrados con el 555 en modo estable. Esta resistencia la volveré variable con un potenciómetro de 100 kΩ para modificar la velocidad de pulsos. Ahora colocaré una etapa de potencia con un transistor NPN, porque deseo controlar varios diodos LEDs más adelante. Lo alimentaré a 5 voltios el circuito y ya estará funcionando. Ahora para hacer el efecto fading solo debo colocar un capacitor de 470 microfaradios en la base del transistor. Y se podrá apreciar el efecto. La explicación es muy sencilla. Los pulsos cuadrados generados por el oscilador se perderán al momento de almacenarse gradualmente en el condensador que se irá cargando con los pulsos, y esa carga será gradual demostrándolo con el transistor. Podemos ir variando la velocidad de pulsos con el potenciómetro y lo hará de igual manera el efecto de carga y descarga del capacitor, mostrando así el efecto fading en los LEDs. Les mencioné que quiero usar muchos LEDs. Bueno, unos 20 diodos LEDs es lo que usaré, todos conectados en paralelo. Solo usaré una resistencia y tenemos que usar una equivalente para sostener todos esos LEDs. Con esta calculadora virtual podremos tener un aproximado. Coloca adecuadamente los datos y el tipo de LED que usaremos.
y tendremos la resistencia correcta. 10 ohmios con una potencia mínima de 1 watt. Pasaré este circuito a un diseño en placa PCB y este simulador llamado Circuit Wizard tiene la opción de mostrar un diseño pronosticado, al menos básicamente. Mi objetivo es que se parezca a una estrella y con estos diodos LED de color amarillo y el efecto fading realmente puede darle una apariencia muy atractiva y divertida de ver. Les comento que esta es mi primera vez hace mucho tiempo que no realizo una placa desde cero y francamente aún sigo siendo un novato fabricándolos. Pero realmente la intención de hacerlo tú mismo es lo que vale. La alimentación puede ir como mínimo 6 voltios. Y esta vez decidí usar un mini potenciómetro llamado preset para hacerlo más compacto el circuito. Hasta me armé un arbolito hecho de cartón que tenía en casa reciclado y ahí mismo fijé el circuito en la punta del arbolito. Ya solo le añado algún adorno estético alrededor del árbol y lo pones a funcionar eléctricamente hecho por ti mismo. La satisfacción de hacerlo funcionar con tus propios conocimientos es nuestro mejor regalo sin duda alguna. Y espero realmente que ustedes lo puedan poner en práctica con estos experimentos electrónicos. Te lo ha explicado Androbot y les deseo felices fiestas, querida comunidad de electrónicos.